diría que no sé decir cuándo empezó. De esas cosas suele pasar cuando algo, yo creo que ya nace contigo. Sí que es verdad que tengo médicos en la familia, del lado de mis abuelos, de las dos partes de hecho, y siempre supe que quería ser médico o madre, pero no es tan diferente, yo creo. Y al final, cuando tuve que elegir, pues yo creo que era la única carrera que conciliaba las dos cosas que me gustaba, que era estudiar, que al final es algo que me apasiona, y estar con la gente. Mi tía, hermana de mi madre, yo creo que es probablemente mi gran referencia, que es infectóloga en Portugal, siempre lo hacía además en el boom del VIH, y que además a mí me espantaba de que ella, bueno, un supermédico como de hoy en día hay pocos, porque nos pinchaba las vacunas y nos daba medicinas y nos sabía tratar de todo, que superhéroe, versión mujer. La verdad yo quería inicialmente ser internista, porque mi idea es que yo quería tratar la persona entera y no solo un órgano, que pensaba que pues la otitis de mis amigos la tendría que saber tratar yo y no otro cualquiera, y sabía que quería una especialidad grande. Y luego tuve la suerte de pasar con gente buena a lo largo de mi vida, y en concreto un jefe de servicio donde estudié yo en Madrid, que yo creo que ha cambiado mi vida por la forma como me presentó y cómo se me presentó la oncología en mi vida. No tengo un ejemplo personal de contacto con oncología como sé que mucha gente lo tiene, sino que he tenido profesional y que me ha hecho no dudar. Yo llego todos los días contenta al hospital y salgo aún más contenta del hospital. Y creo que esto es lo que me hace más feliz, de saber que voy a llegar contenta, pero que aún llevo más a casa. Me irrita mucho cuando la gente siempre dice, oh, qué duro oncología, y yo creo que para nada describe lo que hago. Es una especialidad que es muy rica y que nos aporta todos los días muchas cosas. Creo que soy afortunada de, además, todos los días los pacientes nos acuerdan de lo importante, de lo que realmente es importante en la vida, y de no dispersarte por cosas accesorias. Yo creo que eso es una fortuna, tener a alguien que te lo recuerde todos los días. Y aparte el trabajar en equipo, yo creo que es algo que en medicina es espectacular y no lo tenemos en otras áreas.